El domingo 22 de mayo de 1960 comenzó a reproducirse una ruptura tectónica de proporciones nunca antes registradas en la historia de la humanidad a las 15 horas. Tuvo una duración de 10 minutos, dejando aproximadamente unas 2.000 víctimas fatales y una pérdida de más de $2 millones. Es considerado hasta la fecha como el mayor terremoto registrado en la historia, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter. El terremoto alcanzó una intensidad de entre 10 y 12 grados en la escala sismológica de Mercalli en Valdivia. El eje terrestre se movió 3 centímetros. Mientras la tierra temblaba, en el océano se formaba un tsunami que también embistió la costa oeste de Estados Unidos, Hawái, Filipinas y Japón, y causó en total más de 200 muertes. Con su magnitud de 9,5, el sismo liberó energía equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima y causó un tsunami con olas de hasta 25 metros que causaron devastación y sepultaron poblaciones costeras. Sin embargo, también hubo otra catástrofe que fue mucho peor que el desastre que hubo en Valdivia en el año 1960, el terremoto de Valdivia, el más grande del mundo hasta el día de hoy. Pero ¿quieren saber cuál es realmente? Bueno, les invito a que puedan abrir sus Biblia en estos momentos en el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 6, en el cual, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ese versículo? Vamos, buscando ahí rápido. Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Qué nos dice? Nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ustedes dirán, con el amor que nos tiene Dios, ¿cómo se llegó a ese punto? Yo les puedo asegurar que la maldad en ese momento era mucha. La maldad era algo que estaba internalizado en las personas de ese momento. Y por eso se dice que fue el único momento que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. O sea, ¿saben lo que es que se haya arrepentido? Es algo muy complicado de asimilar. Pero, ¿dónde partió esto? Partió hace un tiempo atrás, y partió en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, cuando comieron del árbol prohibido, cuando comieron del árbol del bien y del mal. Y de ahí Dios los tuvo que lamentablemente expulsar del jardín del Edén por haber desobedecido al mandato. ¿Qué pasó? Adán y Eva tuvieron hijos, 2 hijos al principio, Caín y Abel. Dios a cada uno le pidió un sacrificio. ¿Y qué le trajo? ¿Qué le pidió Dios? El cordero, el mejor cordero. Pero Caín dijo: pero si yo soy un recolector, ¿por qué no le puedo traer frutas? Y se rebeló contra Dios y le trajo frutas. Pero Dios se alegró solamente con el sacrificio que había hecho Abel, que era lo que él le había pedido. Y fue tanto el enojo que tuvo Caín al punto de ir al campo con su hermano y matarlo. Caín se escondió además de Dios y él siguió con su vida, tuvo hijos, y todos esos hijos comenzaron a tener mucha más familia. Y lo único que había en el mundo en ese momento, cuando Dios dice esto y cuando Dios se arrepiente, era maldad. Había muy pocas personas las cuales eran justas en la tierra. Dios ve es a los seres que ha creado haciendo lo malo delante de sus ojos. Veía que todos, niños, adultos, grandes, mujeres, todos hacían lo malo delante de Dios. Y es por eso que dice la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 7, que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y que va a exterminarlos de la tierra, tanto a hombres como a animales. Dice que le duele haberlos creado. Sin embargo, en la palabra del Señor, si leemos más abajo, dice que toda la tierra estaba llena de maldad, pero solamente había un hombre, uno, que hacía lo recto delante de los ojos de Dios. Y ese hombre fue Noé. Y Dios le dice a Noé que el mundo entero está lleno de maldad, y que de maldad y violencia también, y que Él lo va a destruir por medio de agua. Pero para ese momento era algo muy difícil pensar eso, porque si ustedes recuerdan, en Génesis 2.6, vamos a Génesis 2.6, el mundo nunca había llovido. O sea, ¿cómo yo pienso que va a destruir el mundo con agua si nunca ha llovido? Pero ¿qué nos dice Génesis 2.6? ¿Cómo sobrevivía el mundo? ¿Cómo era regado el mundo? ¿Cómo se podría decir? 2.6 nos dice: sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener claro que en ese momento no llovía, pero Dios escogió a Noé para que hiciera el arca, y Noé fue y lo hizo. Y claro, esto antinatural generó que mucha gente se burlara de él, pero aún así Noé tuvo fe,
¿Dónde nos dice eso? Hebreos 11:6 nos menciona eso. El capítulo más conocido de Hebreos, el capítulo de la fe. ¿Qué nos dice sobre Noé? ¿Qué nos dice Hebreos 11:6 sobre Noé? Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, que acerca a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y el 7, ¿qué nos dice? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que se refería a la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que a pesar de lo antinatural que parecía hacer este arca para poder salvar al mundo de un diluvio que nunca habían visto, Noé tuvo fe, y tuvo fe en Dios. Dios había dado una fecha máxima para que Noé terminara de construir el arca y también para que los habitantes de la tierra se pudiesen arrepentir. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que aclarar, porque muchos piensan que los que construyeron el arca solamente fueron 8 personas. Sin embargo, el espíritu de profecía nos aclara de que no solamente fueron 8, o sea, Noé, sus 3 hijos, las 3 esposas de sus hijos y la señora de Noé. No solamente fueron ellos, sino que también fueron muchos más los que ayudaron. Por ejemplo, alguno de ustedes a lo mejor habrá escuchado el nombre de Matusalén, el hombre más longevo del mundo, que murió a los 969 años, una edad pero increíble. Pero él y también sus hijos ayudaron en la construcción del arca. Y también muchas personas que vivían en esas ciudades, que vivían en dicha sociedad, también, aunque suene extraño, pero también ayudaron en la construcción del arca. Entonces, uno puede pensar, pero ¿cómo si era tanta la maldad que había? Pero ahí uno se da cuenta de que las palabras de Noé repercutían en los corazones de estas personas. Muchos se sintieron conmovidos por lo que estaba diciendo Noé y aceptaron de lo que él estaba diciendo. Sin embargo, la presión social, la presión de sus amigos y de todo lo que estaba sucediendo en ese entonces hizo que el espíritu de arrepentimiento se apagara en sus corazones y finalmente perdieron la vida porque no aceptaron el llamado que Dios les había dado durante tanto tiempo. Ustedes recordarán que durante 120 años Noé les predicó a todas las personas, a todas. Cada martillazo que Noé daba en ese arca era una predicación para cada uno, una predicación de fe y de constancia y de creer en el Señor, creer en lo que Él les estaba diciendo. Hasta que finalmente terminó de construir el arca y a lo lejos se escucharon muchos, miles y miles, desde los bosques, desde los ríos, desde la estepa, de todos los biomas que ustedes se puedan imaginar, animales domésticos, salvajes y de todos los tipos. La gente se impresionó con ver eso, pero no tan solo se impresionó con ver eso, sino que se impresionó de cómo ver en el cielo cómo venían todos los aves, las aves a entrar de 2 en 2 al arca de Noé. Y Noé, cuando dio su último mensaje, ¿saben cómo le respondieron? Le respondieron riéndose de él, riéndose nuevamente porque nunca había llovido. ¿Y cómo va a llover? Viejo, tú estás loco, le decían. Pero ¿sabes lo que sucedió, no? En muchos lados dicen que Noé o su hijo cerraron el arca, han visto las series, las películas, pero eso no es real, sino que fue el mismo Dios con su mano quien cerró el arca. Eso nos dice en Génesis 7:16, los invito a buscarlo. Génesis 7:16. ¿Qué nos dice? Nos dice así: los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Entonces tenemos que tener claro que no fue Noé, no fueron sus hijos, sino que fue el plan de Dios. El plan de Dios fue cerrar en ese momento el arca, porque ya habían pasado más de 120 años que había predicado. Quizás muchos se subieron, muchos se bajaron, porque muchos esperaban. Pero aún así no pasaba nada. Muchos habrán ayudado a Noé, no solo él y su familia, sino que muchas personas. Pero aún así, en el último mensaje que Noé dio, todos se burlaron. ¿Y qué pasó? Dios con su mano cerró el arca. Y empezó el día 1. Empezó el día 2.
Empezó el día 3. Empezó el día 4. Empezó el día 5. Empezó el día 6. Y empezó el día 7. Pero de repente llega el séptimo día, y de pronto a lo lejos se divisa una nube que poco a poco comienza a hacerse más grande y comienza a oscurecer todo el cielo. Toda la gente estaba expectante viendo lo que estaba sucediendo, y de pronto comienza a llover. Fue en ese momento cuando se dan cuenta que Noé, aquel hombre que se habían burlado por tantos años, tenía razón. Desesperados le gritaban a Noé que les abriera la puerta del arca para que pudieran entrar y salvarse, pero ya era demasiado tarde. El agua comenzó a subir rápidamente. Las personas desesperadas comenzaron a correr hacia los montes. Árboles gigantes eran arrancados de raíz. Pesadas rocas eran lanzadas con furia a los aires y se dejaban sepultar sobre la tierra. Todos los montes estaban siendo tapados por el agua. ¿Y qué pasó con Satanás? Él siempre estuvo presente. Tenía bajo su control a la humanidad y también tuvo que ver la destrucción del mundo. Y es más, fue tal la escena del diluvio que hasta el propio diablo temió por su vida. Y los ángeles de Dios estuvieron en todo momento protegiendo el arca y a Noé y a toda su familia, y se aseguraron de guiar el arca durante 40 días y 40 noches. ¿Dónde nos dice eso? En Génesis 7:12. Vamos a Génesis 7:12. Vamos a ir con su velocidad bíblica. Génesis 7:12, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este libro de la Biblia? Génesis 7:12 nos dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, claramente estuvieron 40 días y 40 noches con lluvia. Imagínense cómo debe haber sido esos días de tempestad. Pero los ángeles de Dios protegieron en cada momento a Noé y a toda su familia. Pero especialmente Dios ayudó para que no les faltara ninguna provisión. Ellos habían recolectado la comida porque Dios les había pedido que lo hicieran. Y como ellos tuvieron fe y confiaron en Él, nunca les faltó ni una sola comida para nadie. Siempre tuvieron. Esta sin duda es una de las historias más maravillosas que tenemos en la Biblia, y quizá la hemos oído muchas veces, pero siempre podemos aprender algo nuevo sobre la palabra de Dios. Y Dios también nos pide hoy que lo podamos aceptar y que Él pueda también morar en nuestra vida. Apocalipsis 3:12 nos dice eso. Vamos a Apocalipsis 3:12. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:12 sobre que Dios quiere morar en nuestras vidas? ¿Qué dice? Al vencedor yo lo haré la columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Nos pide que escuchemos su voz y que aceptemos su voluntad, que lo sigamos, y que a pesar de todo lo que nos dice el mundo, podamos ser fieles y podamos seguir firmes en este camino. Quizás sean 120 años que ya hemos esperado, quizás hayan personas que hayan esperado mucho tiempo más, pero a pesar de todo lo que diga el mundo, que el mundo se burle de nosotros y que la maldad aumente cada vez, nosotros solamente debemos mantenernos firmes estudiando la palabra de Dios y dejándonos guiar por su Santo Espíritu y por lo que Él nos dice. Que el Señor les bendiga mucho, espero que estén muy bien y que puedan estar junto a sus familias estudiando la palabra de Dios. Quédense en casa, es muy importante, y el Señor les bendiga. Cuídense, chao, chao. No puedo entender que en medio del desierto